La hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. En la hora de la verdad manifestamos nuestra indignación y nuestra perplejidad por el trato que se le está dando desde la Casa de Nariño y desde las altas cúpulas de los ministerios al Ejército Nacional. Huelga decir que el Ejército Nacional es la institución más apreciada por los colombianos. Ellos lo repiten en todas las encuestas que se hacen y que se han hecho y que se harán en el próximo tiempo. El Ejército está metido en el corazón de los colombianos, porque a partir del año 2002 el Ejército recuperó la nación. Un nuevo servicio infinito de los tantos que le ha prestado el Ejército a este país desde hace 200 años. Porque el Ejército existe desde que Santander salió para los llanos orientales a encontrarse con Bolívar y después cuando ambos lograron remontar el páramo de Pisba. Ahí está nuestro ejército. Aquel era un ejército de hombres desnudos que lograban atravesar un páramo helado para darnos libertad, para darnos independencia. Esa es la misión del ejército. El ejército más constitucionalista de América, más respetuoso de las normas vigentes en una nación que ha buscado siempre los caminos de la democracia. En el siglo XIX solamente tuvimos una dictadura, la del general Melo, corta, una dictadura que recordamos simplemente para mencionar que puede haber baches en la historia constitucional de un país. Y en el siglo XX, el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, que muchos llamaron un golpe de opinión en vista de circunstancias que hicieron enormemente popular ese golpe de Estado, que se convirtió rápidamente en el momento más doloroso y triste del ejército colombiano. Y ese mismo ejército fue el que hizo posible y facilitó la salida del general Rojas Pinilla para hacer un paso de nuevo a la civilidad con el Frente Nacional. Hasta en eso los colombianos tenemos que estar reconocidos con el ejército de Colombia. El que se batió por la democracia universal en las montañas de Corea, con un valor que reconocieron inclusive los altos mandos militares de los Estados Unidos. Lo que me faltaba por ver, dijo un general americano, es a un soldado colombiano combatiendo. Esos son nuestros hombres, ese es nuestro ejército. El mismo que ha enfrentado desde hace 50 años una subversión repugnante, financiada primero por el comunismo internacional desde Cuba. Esa es una verdad histórica que nadie puede negar. Nuestros hombres arrostrando todos los peligros, sufriendo todas las inclemencias, inclusive las de la incomprensión en algunas ocasiones del alto mando de la política, ha mantenido viva la nación y la ha mantenido a cubierto de las acechanzas que sobre ella se cernían procedentes del comunismo internacional, que ha mostrado a Colombia como el gran objetivo. América Latina caerá en el momento en que caiga Colombia. Y por eso se le tiende ahora la trampa que tiene un epicentro que es precisamente La Habana, desde donde han venido cargados todos los barcos que traen armas para derrotar a los colombianos y para asesinarlos. Pero tenemos nuestro ejército, tenemos nuestro consuelo, tenemos nuestro motivo de orgullo. Por eso nos parece absolutamente incomprensible, si algo nos puede parecer incomprensible a estas alturas, la manera como el presidente Santos está tratando al ejército de Colombia. Esto tiene un antecedente. Precisamente cuando Santos era ministro de Defensa, él y el comandante de las fuerzas militares, el general Padilla de León, hicieron ese especie de holocausto moral contra 27 oficiales y suboficiales del ejército de Colombia para destruirlos y salvar ellos su imagen, que es lo único que les importa.
el general Padilla y el presidente Santos vuelven a estar juntos en este propósito de destruir a Colombia y de destruir al ejército. Los 27 del 29 es un acontecimiento, un momento de luto en la historia del ejército colombiano. Al presidente Uribe lo engañaron, le mintieron, le dijeron que esos 27 eran culpables de los falsos positivos. No hay contra ellos una sola acusación, ni siquiera disciplinaria por esa razón. Pues ahí está la misma llave, la de entonces, ahora, tomando a las patadas al ejército de Colombia. Los últimos acontecimientos dramáticos se explican por la conducta del gobierno desde la Casa de Nariño, a través de la revista Semana, que es la sucursal de la Casa de Nariño, la de propiedad de Felipe López, el íntimo amigo de Juan Manuel Santos, lanza esa bomba de profundidad contra la inteligencia militar. ¿Por qué es indispensable acabar con la inteligencia militar? Porque es la forma más directa de acabar con el ejército colombiano. Un ejército sin inteligencia es un ejército ciego que da golpes en las sombras, en la noche, al que lo condena la pérdida de la inteligencia militar, como el gigante Polifemo tiraba rocas sobre el mar buscando a Ulises sin poderlo encontrar, y no lo encontraría jamás porque estaba ciego. Destruyeron la inteligencia militar desde la revista Semana, es decir, desde la Casa de Nariño. Pero no contentos con eso, arman el escándalo de unas conversaciones que estaban grabadas desde hacía mucho tiempo y que las tenían ahí en reserva, esperando el momento oportuno para golpear de manera inclemente el ejército colombiano. Si hay algunos culpables por malas conductas en la contratación, de lo cual el primer responsable es el señor ministro de Defensa y por consiguiente el comandante supremo de las fuerzas militares, que es el presidente Santos, que los condenen a todos, al presidente, al ministro y a los oficiales que hayan sido culpables de malos contratos. Pero aprovecharon la ocasión para hacer una purga en el ejército de esas de tipo staliniano. Stalin se especializó en eso y destruyó el viejo ejército ruso y por eso casi pierde la Segunda Guerra Mundial. Pues ahora estamos presenciando ese mismo espectáculo, a las patadas con el ejército de Colombia, a las patadas como hombres de honor contra el general Barrero, al que le sacan una vieja conversación donde fue imprudente en los términos, hablando de lo que hablan todos los militares de Colombia, todos, de la manera infame como los están tratando en las investigaciones criminales que adelanta la Fiscalía General de la Nación y en los juicios o remedos de juicios a los que los someten jueces de extrema izquierda que están cumpliendo objetivos siniestros contra el ejército. Eso fue lo que dijo el general Barrero en una conversación privada que chuzó. ¿Quién? ¿Quién es el que chuza a los generales de Colombia? ¿Quién es el que les impide tener siquiera intimidad en sus conversaciones privadas? No importa, Barrero tenía que salir. ¿Por qué? Porque dijo que al ejército de Colombia no lo podían negociar en Cuba como lo están negociando en Cuba, contra todo lo que digan los negociadores que tenemos en La Habana. Los están negociando y los están sacando del mapa y los están destruyendo moralmente. Esto no es casualidad, queridos oyentes. Esto es revelación del mismo designio, destruir moralmente el ejército para poder negociarlo después, porque lo están negociando, que es la primera condición para negociar entero al país, con tal de que Juan Manuel Santos tenga un papel firmado con esos bandidos que están en La Habana, con los bandidos de las FARC, y entregarles en bandeja de plata a la nación, con tal de conseguir una reelección presidencial. Detrás de eso, Juan Manuel Santos lo entrega todo. Ya ha demostrado su capacidad de traición. En eso es experto, en eso es perito, se graduó cum laude en esa tarea, que ahora cumple contra el ejército de Colombia. Y por desgracia, estamos perdiendo en esta refriega lo que nos quedaba de esperanza y de consuelo, la posición enhiesta y erguida del ministro Pinzón,
que ahora resolvió sumarse a esta causa deplorable y entregarse a los designios de Juan Manuel Santos y de la revista Semana. Señores, este es un complot contra el ejército. Este es un complot contra el país, contra la nación entera. No tenemos sino una esperanza de enderezar el camino el 9 de marzo y vamos a concurrir a las urnas con verdadero frenesí para recuperar nuestro rumbo y para volver a tener en el corazón el ejército y en las manos las leyes de Colombia para defenderlas de estas nuevas avalanchas que vienen desde Cuba. Esto todo es tramado por Fidel Castro, el asesino de Jorge Eliezer Gaitán, y el hombre que desde entonces está tramando todas las argucias en contra de Colombia, con un instrumento que tiene ahora Juan Manuel Santos, que se encuentra también con el general Padilla en el camino para producir lo que se está produciendo, la destrucción moral del ejército de Colombia. Pero los colombianos comprendemos estas argucias y estamos con nuestro ejército y salimos en su defensa y protestamos por la manera absurda como están siendo tratados los generales de la República, pasto de las más bajas pasiones y de las más dolorosas intrigas. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 20 minutos.